A veces, la vida te hunde tanto que olvidas lo que es sentir esperanza. Mark Ellison conocía bien esa sensación. A los 49 años había perdido su trabajo, su apartamento y casi su voluntad de seguir luchando. Se encontraba frente al trastero 247 con $100 prestados. Era su última oportunidad. No esperaba nada. Quizás algún mueble viejo que pudiera vender, unas cuantas cajas de trastos. En cambio, encontró unas tablas de piedra talladas a mano, envueltas en lino amarillento, metidas en cajas de cartón polvorientas que llevaban décadas olvidadas. Más tarde, los expertos confirmarían que se trataba de auténticos artefactos antiguos valorados en millones. ¿Cómo es posible que alguien que ha tocado fondo se encuentre con algo así? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo especial preparado para ti. 6 meses antes, la vida de Mark Ellison era muy diferente. No era glamurosa ni emocionante, pero sí estable y predecible. A sus 49 años, había aceptado esa realidad. Trabajaba como catalogador en el Museo del Condado de Riverside, un puesto de nivel medio que le permitía pagar el alquiler de un modesto apartamento de una habitación, mantener su sedán de 12 años en funcionamiento y de vez en cuando darse el gusto de cenar en el restaurante italiano de la esquina. El museo no era prestigioso. La mayoría de la gente de la ciudad ni siquiera sabía que existía, escondido en un almacén reconvertido en la zona industrial de la ciudad. Pero a Mark le encantaba. Había pasado los últimos 15 años allí, rodeado de artefactos y documentos que susurraban historias del pasado. Su escritorio estaba en una esquina de la sala de archivos climatizada, donde introducía meticulosamente las descripciones de los objetos en la base de datos digital, cruzaba las fechas de adquisición y de vez en cuando manipulaba piezas que le hacían sentir un cosquilleo de reverencia en los dedos. La historia siempre había sido su pasión. En la universidad había estudiado arqueología con el sueño de trabajar sobre el terreno en países lejanos y hacer descubrimientos que reescribieran los libros de texto. Pero la vida tenía otros planes. Se había casado joven, había tenido un hijo y de repente las responsabilidades importaban más que los sueños. La licenciatura en arqueología se convirtió en un trabajo de catalogación. Las aventuras se convirtieron en entradas de base de datos. Se dijo a sí mismo que era suficiente. Su exmujer Karen se había marchado hacía 8 años. Ella quería más dinero, más emoción, más de todo. Mark no podía culparla. En realidad, no. Él se había acomodado en su rutina, contento con su vida tranquila entre artefactos polvorientos. Ella se había mudado a Phoenix con un representante de ventas farmacéuticas que conducía un BMW y la llevaba a resorts los fines de semana. Habían sido cordiales durante el divorcio, dividiendo todo por la mitad. Su hijo Jake tenía 19 años entonces. Ya estaba en la universidad y se había librado de lo peor. Jake tenía ahora 27 años, trabajaba como ingeniero de software en San Diego y ganaba más dinero del que Mark había ganado nunca. Hablaban cada pocas semanas, en breves llamadas en las que Jake le ponía al día sobre proyectos de trabajo que Mark no entendía del todo, y Mark le hacía preguntas que probablemente le parecían irrelevantes a un joven que estaba construyendo su carrera. Había amor, pero también distancia, no hostilidad, solo la deriva natural que se produce cuando las vidas toman direcciones diferentes. A Mark le parecía bien todo eso. Le parecía bien cenar solo, le parecía bien su rutina de fin de semana de café, crucigramas y películas antiguas. Le parecía bien ser una persona normal. Entonces llegó la reunión del martes por la mañana de marzo. La directora del museo, una mujer perpetuamente ansiosa llamada Señora Landry, había reunido a todo el personal, los 9, en la pequeña sala de conferencias. Le temblaban las manos mientras explicaba la situación. Recortes de fondos, déficit presupuestario. La Junta había tomado decisiones difíciles. Se iban a eliminar 4 puestos, con efecto en 30 días. El nombre de Mark estaba en la lista. La señora Landry se disculpó y dijo algo sobre que la antigüedad no era suficiente cuando toda la institución estaba pasando por dificultades. Mencionó cartas de recomendación y ayuda para buscar trabajo. Mark asintió, aturdido, mientras su colega Dennis le apretaba el hombro con simpatía. 30 días para encontrar un nuevo empleo. A sus 49 años, con un conjunto de habilidades especializadas
y un mercado laboral que parecía preferir a personas con la mitad de su edad, lo intentó. Envió docenas de solicitudes a museos, universidades y sociedades históricas. La mayoría no respondió. Los pocos que lo hicieron enviaron rechazos corteses. Hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Sus cualificaciones son impresionantes, pero buscamos a alguien con experiencia tecnológica más reciente. Un correo electrónico le agradecía su interés y le sugería que considerara la posibilidad de hacer voluntariado para seguir involucrado en el campo de los espías. Hacer voluntariado como si la pasión pagara el alquiler. Sus ahorros desaparecieron más rápido de lo que había previsto. Las prestaciones por desempleo ayudaban, pero no eran suficientes. El casero se mostró comprensivo al principio, luego firme y finalmente implacable. 3 meses de retraso en el pago del alquiler significaron una orden de desahucio pegada en su puerta. Mark había empaquetado su vida en cajas, libros, sobre todo ropa y algunas fotografías. Todo lo demás lo había vendido o donado. Los muebles fueron a parar a una tienda de segunda mano por casi nada. Se mudó a un motel de tarifa semanal a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y vecinos con los que intentaba no cruzar la mirada. El orgullo le impedía llamar a Jake. Su hijo estaba construyendo una vida y no debía preocuparse por los fracasos de su padre. El orgullo le impedía ponerse en contacto con Karen, admitir que tal vez ella había tenido razón al querer más de lo que él le ofrecía. El orgullo lo mantenía aislado en esa habitación de motel, viendo cómo su cuenta bancaria se reducía a cero. Fue entonces cuando Dennis le habló de las subastas de trasteros. Quedaron para tomar un café. Dennis invitó, lo que a Mark le dolió más de lo que quería admitir. Dennis seguía trabajando en el museo. Había sobrevivido a los recortes. Tenía buenas intenciones, le preguntó cómo estaba Mark y se ofreció a ayudarle con ofertas de trabajo. La conversación derivó hacia los trabajos secundarios, las formas de ganar dinero extra. Mi primo se dedica a las subastas de trasteros, dijo Dennis, removiendo la leche en su café. Ya sabes, cuando la gente abandona sus trasteros y no paga, las instalaciones subastan el contenido. A veces hay cosas buenas, muebles, aparatos electrónicos, herramientas. Se pueden revender. Mark había escuchado educadamente, pensando que parecía desesperado, apostar por las posesiones abandonadas de otras personas. Hay una este sábado, había continuado Dennis. Cerca del polígono industrial, los trasteros se venden por entre 50 y unos cientos de dólares, dependiendo de lo que se vea. Con tu ojo para los artefactos y las antigüedades, podrías encontrar algo valioso que otros pasan por alto. La sugerencia había rondado la cabeza de Mark durante 3 días. Había contado y vuelto a contar el dinero que le quedaba. 217 dólares. Eso era todo. Eso era todo lo que se interponía entre él y la indigencia total. El viernes por la noche, se tragó su orgullo y llamó a Dennis. ¿Podría prestarle 100 dólares? Solo hasta que se recuperara. Dennis aceptó inmediatamente, sin hacer preguntas, y se reunió con él a la mañana siguiente, fuera del almacén, con 5 billetes nuevos de 20 dólares. Buena suerte, Mark, le dijo Dennis. Creo en ti. Ahora Mark estaba entre la multitud de unas 30 personas reunidas bajo el calor matutino fuera de Premier Storage Solutions. Las instalaciones se extendían a lo largo de varios acres. Filas y filas de puertas naranjas idénticas con números blancos. La multitud era diversa. Hombres mayores que parecían hacer esto habitualmente. Parejas jóvenes que probablemente buscaban gangas en muebles. Unas pocas personas con cara seria que se mantenían al margen y estudiaban cada unidad con mirada calculadora. Mark se sentía fuera del lugar. Llevaba su ropa más presentable. Unos pantalones khaki que necesitaban planchado y una camisa abotonada con una pequeña mancha que había intentado quitar. Todos los demás parecían sentirse cómodos allí, informales, como si supieran lo que estaban haciendo. El subastador, un hombre curtido llamado Floyd, explicó las reglas. Irían de unidad en unidad. Se abriría cada puerta, pero nadie podría entrar ni tocar nada. Se pujaba por lo que se veía. Todas las herramientas eran definitivas y solo se aceptaba efectivo. Había que retirar los artículos en un plazo de 48 horas o se aplicarían tasas adicionales. A Mark le temblaban ligeramente las manos mientras agarraba los 100 dólares que llevaba en el bolsillo.
La primera unidad se vendió por $250. Muebles, cajas, lo que parecían equipos deportivos. La segunda se vendió por 75, en su mayoría ropa y artículos para el hogar. Mark no pujó por ninguna de las dos. Estaba estudiando, observando, tratando de comprender el ritmo de este extraño comercio. La unidad 247 salió a la venta a media mañana. Floyd abrió la puerta con un gesto teatral, revelando un espacio de unos 3 metros por 3, repleto de cajas, muebles cubiertos con sábanas viejas y artículos diversos que claramente llevaban años sin tocarse. Las motas de polvo bailaban a la luz. El olor a cartón viejo y abandono se esparcía por el aire. Muy bien, amigos. ¿Cuál es mi oferta? La voz de Floyd se extendió entre la multitud. Mark estudió el contenido. Nada que tuviera un valor evidente. Muebles viejos que parecían baratos, incluso bajo las sábanas. Cajas de cartón con etiquetas descoloridas. Algunas cajas de plástico para almacenamiento. Una lámpara de pie con la pantalla rota. Una mesita con figuritas de cerámica. De calidad de tienda para turistas. Probablemente $50, gritó alguien. ¿50? ¿Alguien da 50? ¿Quién me da 75? Mark miró más de cerca. Una de las piezas de cerámica le llamó la atención. Un pequeño jaguar, de unos 15 centímetros de altura. Incluso desde esa distancia, incluso a través del polvo, algo en los detalles le pareció inusual. Las proporciones no eran las habituales en un artículo turístico fabricado en serie. El esmalte parecía aplicado a mano, irregular de una forma que sugería antigüedad más que mala fabricación. 75. Otra voz. El corazón de Mark se aceleró. ¿Estaba viendo lo que quería ver? Creando valor a partir de la desesperación. 75. Tengo 75. ¿Alguien ofrece 100? Levantó la mano antes de poder pensarlo 2 veces. 100. Tengo 100 del caballero de azul. ¿Alguien ofrece 125? Silencio. El público había pasado mentalmente a otra cosa, con la mirada puesta ya en la siguiente pieza. 100. A la 1, a la 2. El martillo de Floyd cayó. Vendido al postor 73. Todo el cuerpo de Mark temblaba mientras entregaba los $100 de Dennis al cajero. Recibió un recibo, una llave de candado y 48 horas para vaciar la unidad 247. Solo ante la unidad abierta, después de que la multitud se hubiera ido, Mark miró fijamente lo que acababa de comprar. Un trastero lleno de la vida abandonada de otra persona, sus últimos $100 gastados en lo que probablemente era basura. Cogió el jaguar de cerámica y lo levantó con cuidado. El peso parecía adecuado, la artesanía, incluso bajo el polvo y la suciedad, mostraba su valor artístico. Su ojo entrenado se fijó en los detalles de los rasgos tallados, la asimetría intencionada que delataba el trabajo manual en lugar del moldeado. Quizás era algo, quizás no era nada, pero allí de pie, con la figurita en las manos, Mark sintió algo que no había sentido en meses, una chispa de propósito, un susurro de posibilidad. Empezó a cargar cajas en su coche, trabajando metódicamente a pesar del calor y de su creciente agotamiento. Tenía 48 horas y una habitación de motel en la que apenas cabía él, y mucho menos todo esto. Pero también tenía esperanza, por frágil e incierta que fuera, y a veces eso es suficiente para empezar. Mark pasó el resto del sábado llevando cajas desde el trastero a su habitación de motel. El viejo sedán gemía bajo el peso de cada carga, y al anochecer, su pequeña habitación se había transformado en un laberinto de cajas de cartón y contenedores de plástico. Había conseguido recuperar todo lo que parecía remotamente valioso, dejando solo muebles rotos y ropa de cama apolillada para el servicio de recogida de residuos del establecimiento. El domingo por la mañana llegó con una pálida luz que se filtraba a través de las finas cortinas del motel. Mark se sentó en el borde de la cama, rodeado de los restos físicos de la vida de otra persona, y comenzó la lenta tarea de clasificarlo todo. Las primeras cajas contenían exactamente lo que temía. Basura sin valor. Revistas antiguas de los años 90, con las páginas amarillentas y quebradizas. Utensilios de cocina baratos aún en su embalaje. Ropa que olía a moho y a tiempo. Una colección de cintas VHS con etiquetas escritas a mano. Apartó todo lo que pudiera valer unos pocos dólares en un mercadillo, pero su esperanza se desvanecía con cada caja decepcionante. Alrededor del mediodía,
Abrió una caja que estaba apartada de las demás, ligeramente más pequeña y sellada con cinta de embalaje que se había vuelto marrón con el paso del tiempo. El rotulador descolorido de la parte superior decía, Viaje a México 1987, en letra cursiva. Los dedos de Mark trabajaron con cuidado en la cinta, procurando no dañar lo que hubiera dentro. Las solapas de cartón se abrieron con un suave crujido de adhesivo seco. En el interior, envueltos en lo que parecía ser tela de lino amarillenta y periódico quebradizo, había varios objetos de diferentes tamaños. Mark levantó el primer paquete con las manos instintivamente delicadas por años de manipular piezas de museo. El periódico era de 1987, lo que confirmaba la etiqueta de la caja. Lo desenvolvió lentamente. De entre el envoltorio emergió un fragmento de piedra del tamaño aproximado de su palma. La superficie estaba tallada con símbolos, glifos que Mark reconoció inmediatamente gracias a su formación arqueológica. Se le cortó la respiración. El estilo detallado era inconfundiblemente maya. La piedra en sí mostraba la pátina de la antigüedad genuina, no el desgaste artificial de las reproducciones modernas. Los glifos eran nítidos, pero estaban desgastados de una manera que sugería siglos en lugar de décadas. Mark lo dejó con manos temblorosas y cogió otro paquete envuelto. Este reveló un segundo fragmento, más grande, con grabados más elaborados, y luego otro, y otro. Cuando terminó de desenvolver todo lo que había en la caja, 7 fragmentos de piedra yacían dispuestos sobre la desgastada alfombra del motel, cada uno cubierto de escritura precolombina, y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto no podía ser real. Cosas como estas no aparecían en trasteros abandonados. Pertenecían a museos, a colecciones universitarias, a lugares con seguridad y climatización, y a profesionales que sabían lo que hacían. Pero ahí estaban, sobre una alfombra barata junto a su cama sin hacer. Mark cogió su teléfono y empezó a fotografiar cada pieza desde múltiples ángulos, con las manos temblando tanto que varias fotos salieron borrosas. Tuvo que parar, respirar y obligarse a ser metódico. Esto requería documentación, un examen cuidadoso y una verificación profesional. En el fondo de la caja, debajo de donde habían descansado los artefactos envueltos, Mark encontró un diario encuadernado en cuero. La cubierta estaba agrietada y descolorida, pero intacta. Lo abrió con cuidado. La letra del interior coincidía con la del rotulador de la caja, la misma cursiva con bucles, ahora en tinta azul que se había desvanecido hasta convertirse en un pálido fantasma de sí misma. La primera página decía, Documentación de la colección Harold Pemberton, 1962 a 1991. Las manos de Mark se estabilizaron cuando comenzó a leer. Harold Peden había sido un arqueólogo y coleccionista aficionado, que documentaba cada adquisición con fechas, lugares y circunstancias. Las entradas eran meticulosas, casi obsesivas en sus detalles. Marzo de 1978, adquirido en la venta del patrimonio del Dr. Raymond Finch, profesor de estudios mesoamericanos, fallecido. 3 fragmentos de tablillas de piedra, cuya procedencia se remonta a la expedición de 1964 en Guatemala. Permisos de exportación legales archivados. 1 de julio de 1982. Comprado a un distribuidor autorizado en Ciudad de México. 2 fragmentos adicionales que se cree que forman parte del mismo complejo ceremonial que la adquisición de 1978. Toda la documentación verificada por el Ministerio de Cultura de México. Página tras página detallaban adquisiciones similares, todas aparentemente legales, todas cuidadosamente documentadas. Harold Peden no había sido un saqueador ni un contrabandista. Había sido un coleccionista apasionado que había hecho las cosas correctamente, o al menos eso creía. Las últimas entradas tenían un tono diferente. 1 de enero de 1991, diagnosticado con cáncer de páncreas. Pronóstico desfavorable. Debe organizar la colección, asegurarse de que se disponga de ella adecuadamente. La familia no tiene interés en estas piezas. Solo ven piedras viejas, sociedades viejas, no las historias que cuentan. 1 de febrero de 1991. Contacté con varios museos. La mayoría muestra un interés cortés, pero sin compromiso. Dicen que tienen restricciones presupuestarias. Los comités de adquisición se mueven lentamente. No tengo tiempo para la lentitud.
1 de marzo de 1991. Trasladé la colección a un almacén. No soporto tenerlas en casa durante el tratamiento. Demasiados recuerdos de tiempos más saludables, de viajes y descubrimientos. Encontraremos un hogar adecuado cuando me sienta más fuerte. Las entradas terminaban ahí. Mark calculó rápidamente. Harold Peden había guardado estos artefactos hace más de 30 años. Los pagos del trastero debían de haber continuado automáticamente durante años, hasta que finalmente caducaron. La empresa habría enviado avisos a una dirección donde ya no vivía nadie. Al final, subastaron el contenido. Mark se recostó contra la cama, con la mente a 1000 por hora. Estos artefactos eran auténticos, o al menos Harold Peden creía que lo eran, y su documentación sugería una procedencia legítima, pero sin verificación profesional. La opinión de Mark no significaba nada. Necesitaba expertos. Pensó en sus antiguos colegas del museo, pero descartó la idea. La señora Landry lo ignoraría o intentaría reclamar el descubrimiento para la institución. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien con la experiencia necesaria para verificar lo que había encontrado y la integridad para darle una orientación honesta. La doctora Vivian Kessler. El nombre le vino a la mente como un regalo. Vivian había sido profesora invitada en el museo hacía 3 años, contratada para una exposición especial sobre las culturas mesoamericanas. Mark había ayudado con los préstamos y la instalación de los artefactos. Habían pasado horas discutiendo sobre estilos de cerámica, simbolismo arquitectónico y los retos de la arqueología ética en un mundo poscolonial. Ella enseñaba en la Universidad Estatal y se especializaba en la civilización maya. Mark encontró su página web en Internet y le envió un correo electrónico antes de poder pensarlo demasiado. Fue breve, mencionó su anterior trabajo juntos. Le dijo que había encontrado unos fragmentos de piedra con glifos de estilo maya y le preguntó si estaría dispuesta a ver las fotografías y ofrecerle su opinión profesional. Pulsó enviar y enseguida se sintió tonto. ¿Por qué una arqueóloga respetada iba a dedicar su tiempo a mirar las fotos de alguien que había sido despedido de un pequeño museo de pueblo? Probablemente recibía docenas de solicitudes similares de cazadores de tesoros aficionados, convencidos de haber encontrado algo importante. Pero 20 minutos después, su teléfono sonó con una respuesta. Mark, me alegro de saber de ti. Envía las fotos. Si son lo que crees que son, deberíamos hablar inmediatamente. Las manos de Mark volvieron a temblar mientras adjuntaba las fotografías más nítidas y las enviaba. Intentó distraerse continuando con la clasificación de otras cajas, pero su atención seguía volviendo a su teléfono. Pasaron 2 horas. Entonces sonó su teléfono. El nombre de Vivian apareció en la pantalla. Mark. Su voz estaba tensa, con una emoción controlada. Él le explicó lo del trastero, lo del diario de Harold Peden, lo de la documentación de las adquisiciones legales. Vivian escuchó sin interrumpir. Necesito verlos en persona, dijo ella cuando él terminó. Esas fotografías muestran rasgos estilísticos coherentes con el periodo maya clásico, posiblemente en un contexto real o ceremonial. Si son auténticas, su calidad museística las hace potencialmente muy valiosas. ¿Cómo de valiosas? Su voz sonó como un susurro. No puedo decirlo sin un examen y una autenticación adecuados. Pero si la procedencia es sólida y son auténticas, estamos hablando de piezas que podrían redefinir la comprensión de periodos históricos específicos, cuyo valor académico por sí solo es inmenso. Quedaron en verse a la tarde siguiente en una cafetería a medio camino entre la ciudad y la universidad. Vivian insistió en la discreción, en no mencionar el descubrimiento a nadie hasta que ella lo hubiera examinado todo adecuadamente. Tras terminar la llamada, Mark se sentó en la creciente oscuridad de su habitación de motel, rodeado de cajas y fragmentos de piedra antigua. Su mente no acababa de procesar lo que estaba pasando. Cogió uno de los fragmentos de piedra, sintiendo su peso, la frescura de la piedra contra su palma. Alguien había tallado esos símbolos hacía siglos. Había vertido significado y propósito en cada línea. Esos grabados habían sobrevivido a guerras, conquistas, siglos de intemperie y abandono. Habían pasado por las cuidadosas manos de Harold Peden, habían permanecido olvidados en la oscuridad durante décadas y ahora habían llegado a manos de Mark Ellison, un catalogador de museos fracasado que vivía en una habitación de motel. El universo tenía un extraño sentido del tiempo.
El lunes por la mañana, Mark se despertó antes del amanecer, agotado, pero incapaz de dormir. Había pasado la noche investigando los glifos mayas, cotejando las entradas del diario de Harold Peden, con bases de datos arqueológicas en línea, tratando de reconstruir lo que realmente podía tener. La reunión con Viven no era hasta las 2 de la tarde. Las horas se alargaban ante él como una eternidad. Se duchó en el estrecho cuarto de baño del motel y se vistió con los mismos pantalones khaki y la misma camisa abotonada que había llevado a la subasta, su único atuendo presentable. Se miró en el espejo. Apenas se reconoció. ¿Cuándo se había vuelto su rostro tan demacrado, tan surcado por las arrugas de la preocupación? Esta mañana se sentía anciano. Al mediodía envolvió con cuidado el fragmento de piedra más pequeño, el que tenía los glifos más claros, en una camiseta limpia y lo guardó en su gastada bolsa de mensajero junto con el diario de Harold Peden. Sus manos se movían con el cuidado que le había dado la práctica durante sus años en el museo, atenta a cada golpe e impacto. La cafetería que Viven había elegido era una cadena local, lo suficientemente concurrida como para proporcionar cobertura, pero lo suficientemente tranquila como para conversar. Mark llegó 20 minutos antes y se sentó en una mesa de la esquina, pidiendo un café solo que no bebió, sino que mantuvo entre las manos para canalizar su energía nerviosa. Viven llegó justo a tiempo. Había envejecido bien en los 3 años desde la última vez que la vio. Quizá tenía ahora 55 años, con mechas plateadas entre su cabello oscuro y ojos penetrantes tras unas gafas de montura metálica. Llevaba ropa práctica de campo, pantalones de montar y una chaqueta ligera, como alguien dispuesto a ponerse a cavar en cualquier momento. Mark le estrechó la mano con firmeza y se sentó frente a él. Sin cortesías, sin charla trivial, Mark lo agradeció. Sacó el fragmento envuelto de su bolsa y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Viven sacó de su bolsillo una lupa de joyero y una pequeña lámpara UV portátil, herramientas de su oficio que siempre tenía a mano. Desenvolvió el fragmento con eficiencia y Mark vio cómo cambiaba su postura en cuanto lo vio. Su examen duró 10 minutos. Estudió los glifos con la lupa, pasó los dedos por los bordes tallados y comprobó el peso y la densidad de la piedra. Iluminó la superficie con la luz ultravioleta, buscando signos de envejecimiento artificial o marcas de herramientas modernas. Finalmente, dejó sus herramientas y miró a Mark con una expresión que él no supo descifrar. «Es auténtico», dijo en voz baja. «Pertenece al periodo maya clásico, aproximadamente del siglo VII u Beto, según el estilo de los glifos. La piedra es caliza, consistente con las canteras de la región de Penn. La técnica de tallado coincide con ejemplos conocidos de esa época. Los patrones de desgaste son auténticos. No se pueden falsificar siglos de depósitos minerales y erosión». La taza de café de Mark tintineó contra el platillo cuando la dejó sobre la mesa. Sus manos habían empezado a temblar de nuevo. «¿Dijiste que hay más piezas?», preguntó Vivian. 6 fragmentos más, de tamaño similar, estilos de tallado similares, todos documentados en el diario del coleccionista con fechas de adquisición e información sobre su procedencia. Y el coleccionista, Harold Peden, ha fallecido. Hace más de 30 años el trastero fue abandonado y finalmente subastado por impago. Vivian se recostó en su asiento y procesó la adquisición legal en los 1960 segundos hasta los 80 segundos antes de la NACPRA y muchas leyes de repatriación actuales. Si su documentación es sólida, la propiedad recaería por defecto en quien comprara el contenido del trastero. Hizo una pausa. «¿Qué serías tú?». La palabra quedó suspendida entre ellos. Propiedad. Mark era propietario de piezas históricas que habían sido testigos del auge y la caída de civilizaciones. «¿Qué hago?», preguntó. «En primer lugar, necesitamos una autenticación completa. Si es posible, una datación por radiocarbono, aunque eso requiere tomar muestras. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Me gustaría traer a algunos colegas, especialistas en epigrafía que puedan traducir los glifos, científicos de materiales que puedan verificar el origen de la piedra y expertos en conservación que puedan evaluar el estado y las necesidades de conservación. No puedo permitirme nada de eso». Las palabras salieron sin emoción, sinceras. «No tengo dinero para expertos ni pruebas. Utilicé mis últimos $100 para comprar ese trastero». Viven lo estudió durante un largo momento. «Estabas en el museo, ¿verdad?, cuando hicieron los despidos?».
Mark asintió. Lo siento. Esa institución perdió a una buena persona. Ella tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensando que podría haber otra manera. La universidad tiene un departamento de patrimonio cultural con instalaciones de autenticación completas. Si estuvieras dispuesto a asociarte con ellos, podrían encargarse de todas las pruebas y verificaciones. ¿Asociarme cómo? Conservarías la propiedad, pero les concederías acceso para su estudio y autenticación. A cambio, ellos cubrirían todos los gastos. Si las piezas resultaran tan importantes como creo, probablemente habría una comisión por el hallazgo, un porcentaje del valor de tasación. Además, podrían ofrecerte un puesto de consultor durante el proceso de autenticación. La mente de Mark se apresuró a considerar las implicaciones. Una comisión por el hallazgo, un puesto de consultoría, la posibilidad de legitimidad, de tener un propósito, de no tener que pasar otro mes en esta habitación de motel preguntándose de dónde vendría su próxima comida. ¿Con quién tendría que hablar?, preguntó. El Dr. Gregory Ashford es el jefe del departamento, se encarga de todas las adquisiciones y asociaciones importantes. Puedo concertar una reunión, responder por usted y por los artefactos. Pero Mark se inclinó hacia adelante con expresión seria. Una vez que firmes este tipo de acuerdo, te comprometes a un proceso. La autenticación puede llevar meses. Habrá revisiones legales, consideraciones éticas, posiblemente disputas sobre la propiedad o la repatriación. No será rápido ni sencillo. No necesito rapidez, dijo Mark. Necesito realidad. Viven sonrió, la primera muestra de calidez que había visto en ella. Entonces déjame hacer algunas llamadas. Pasaron otra hora en la cafetería mientras Viven trabajaba con su teléfono, hablando en la jerga de los colegas académicos, concertando reuniones y favores. Mark escuchaba, todavía medio convencido de que todo esto era un sueño elaborado del que despertaría en su habitación de motel. Pero no era un sueño. Cuando salieron de la cafetería, Mark tenía una cita programada para el jueves por la mañana con el Dr. Ashford y otros 2 especialistas del Departamento de Patrimonio Cultural de la universidad. «Trae todo», le indicó Vivian mientras estaban junto a sus coches. «Los fragmentos, el diario, cualquier documentación que tengas». Y Mark añadió, «No se lo cuentes a nadie todavía. No hasta que sepamos exactamente a qué nos enfrentamos». Mark condujo de vuelta al motel en un estado de ánimo en el que se alternaban las posibilidades y los temores. Faltaban 3 días para el jueves. 3 días para prepararse, organizar su documentación y convencerse a sí mismo de que no iba a quedar en ridículo ante unos académicos que se habían pasado la vida estudiando estas cosas. De vuelta en su habitación, extendió el diario de Harold Peden sobre la cama y comenzó a leerlo con más atención, tomando notas y cotejando entradas. El hombre había sido meticuloso, casi hasta el punto de la obsesión. Cada adquisición estaba documentada con fechas, fuentes, precios pagados y métodos de autenticación utilizados. 1 de mayo de 1973. Me reuní con el Dr. Finch en su casa. Me mostró su colección privada, piezas adquiridas durante su estancia en Guatemala. Hablamos de las complejidades éticas del patrimonio cultural, del equilibrio entre la conservación y la repatriación. Él cree que estas piezas enseñan más al ser accesibles que al ser devueltas a contextos en los que podrían volver a perderse por saqueos o negligencia. No estoy seguro de estar de acuerdo, pero entiendo su razonamiento. Mark se sintió atraído por la voz de Harold Peden en estas páginas. El hombre había luchado con preguntas que aún hoy resonaban. ¿Quién tenía derecho a poseer fragmentos del pasado? ¿Cómo se equilibraba la conservación con la propiedad cultural? ¿Cuándo se convertía la apreciación en apropiación? No eran preguntas sencillas. No tenían respuestas fáciles. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dennis. «¿Qué tal ha ido lo del trastero? ¿Has encontrado algo bueno?» Mark se quedó mirando el mensaje. Quería contárselo todo a Dennis, compartir este increíble giro de los acontecimientos con el hombre que lo había hecho posible al prestarle esos $100. Pero la advertencia de Viven resonaba en su mente. Discreción hasta que supieran a qué se enfrentaban. Le respondió, todavía revisando todo. «Puede que haya encontrado algunas piezas interesantes. Te lo diré. Y Dennis, gracias por el préstamo, por creer en mí». La respuesta no se hizo esperar. «Cuando quieras, amigo. Para eso estamos». Mark dejó el teléfono y volvió al diario, a los fragmentos de piedra cuidadosamente dispuestos sobre su cómoda,
a la extraña nueva realidad que se estaba formando a su alrededor. El jueves no podía llegar lo suficientemente rápido. El martes por la mañana, Mark volvió al trastero. Todavía tenía hasta el miércoles para vaciarlo por completo, y algo le inquietaba, la sensación de que no había mirado con suficiente atención y se le había pasado algo por alto en su prisa inicial por vaciar el espacio. El trastero estaba abierto al calor de la mañana, ahora casi vacío, salvo por los muebles que había dejado atrás y unas pocas cajas que consideraba sin valor. Pero cuando Mark entró, su ojo entrenado captó algo que antes había pasado por alto. Las cajas no estaban apiladas al azar. Había un patrón en su disposición, una lógica. Las cajas sin valor, las revistas viejas, la ropa y los artículos domésticos se habían colocado encima, ocultando casi deliberadamente lo que había debajo. Harold Peden había estado protegiendo algo. Mark comenzó a mover las cajas de forma más sistemática, creando un camino despejado hacia la pared del fondo. Allí, escondida detrás de una sábana y lo que parecía ser una vieja estantería, había una caja de madera, no de cartón, sino de madera auténtica, del tipo que se utiliza para transportar artículos valiosos. En el lateral había una plantilla con pintura descolorida que decía: artículos ceremoniales frágiles. Su pulso se aceleró mientras apartaba la caja de la pared. Pesaba más de lo que esperaba, tal vez 40 libras. La tapa había sido clavada, pero el tiempo había aflojado los clavos. Mark trabajó con cuidado utilizando el borde de la llave de su coche para levantarlos uno por uno. En el interior, envueltos en lo que parecía arpillera vieja y papel de periódico triturado, había 3 objetos envueltos individualmente en tela. Mark sacó el primer paquete, con las manos firmes gracias a su experiencia. Sabía que tenía algo importante entre las manos, incluso antes de desenvolverlo. La máscara funeraria de Jade emergió de su envoltorio como un rostro que despierta del sueño. Tenía aproximadamente el tamaño de un rostro humano y estaba tallada en jade verde pálido. Mostraba los rasgos estilizados de la nobleza maya: ojos almendrados, nariz ancha, boca ligeramente abierta. Una esquina estaba agrietada y faltaba un trozo de la mejilla izquierda, pero la mayor parte permanecía intacta. A Mark se le cortó la respiración. Las máscaras funerarias como esta estaban reservadas a la élite, a los gobernantes y a los sumos sacerdotes. Representaban el viaje del difunto al más allá, su transformación en algo divino. Los museos se disputaban piezas como esta. Los coleccionistas pagaban fortunas por ellas, y esta había permanecido olvidada en un almacén durante 3 décadas. La envolvió con cuidado de nuevo y la dejó a un lado. Luego cogió el segundo paquete. Este reveló una espada ceremonial hecha de obsidiana. El vidrio volcánico estaba pulido hasta alcanzar un brillo especular a pesar de su antigüedad. El mango era de hueso tallado y decorado con glifos y motivos geométricos. La hoja tenía unos 20 centímetros de largo y estaba tan afilada que Mark podía ver su reflejo en su superficie. El tercer objeto era un recipiente de cerámica de unos 30 centímetros de altura, pintado con intrincadas escenas en rojo, negro y crema. Las imágenes representaban lo que parecían ser figuras ceremoniales con elaborados tocados, glifos que enmarcaban la narración y elementos arquitectónicos que sugerían un palacio o un templo. Mark se sentó sobre sus talones, rodeado de artefactos que pertenecían a un museo. Su pequeña habitación de motel ya contenía 7 fragmentos de piedra. Ahora bien, la colección de Harold Peden era mucho más extensa de lo que había pensado inicialmente. Tenía que ponerlas a salvo inmediatamente. El trayecto de vuelta al motel le pareció más largo de lo habitual. Cada bache le hacía sudar, cada semáforo le parecía una eternidad. No dejaba de mirar la caja que había asegurado en el asiento del copiloto, imaginando accidentes catastróficos, imaginando que todo se rompía antes de que pudiera documentarlo. Pero llegó sano y salvo. En su habitación, fotografió metódicamente cada nueva pieza y luego envió las imágenes a Vivian con un breve mensaje. Encontré más. La misma unidad. Tenemos que hablar. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. No toques nada más. Voy a llamar a Ashford. Esto lo cambia todo. El teléfono de Mark sonó 20 segundos después. Mark, esto ahora es serio. La voz de Vivian transmitía una urgencia que él no había oído antes. Solo esa máscara funeraria, si es auténtica y se ha adquirido legalmente,
Es una pieza central de museo, el tipo de artefacto que define las colecciones. Voy a trasladar tu reunión con Ashford a mañana por la mañana. ¿Puedes a las 9? Sí, por supuesto. Trae todo, cada fragmento, cada pieza, toda la documentación. Y Mark, sé que esto suena paranoico, pero ten cuidado. Colecciones como esta atraen la atención y no toda es buena. Después de la llamada, Mark miró a su alrededor con nuevos ojos la destartalada habitación de motel. La cerradura de la puerta era endeble. Las ventanas daban al aparcamiento. Cualquiera podría entrar sin esfuerzo. Había estado tan concentrado en su propia desesperación que no había pensado en la seguridad. Volvió a empaquetar todo cuidadosamente en cajas y las cargó en su coche. Dormiría en el vehículo esa noche si era necesario, aparcado donde pudiera vigilarlo. Pero primero tenía que hacer una llamada que había estado evitando. Jake respondió al tercer tono. «Papá, ¿va todo bien?» Mark percibió la preocupación en la voz de su hijo y sintió una punzada de culpa. ¿Cuándo fue la última vez que le llamó solo para hablar, sin que hubiera ningún problema? «Estoy bien, hijo. Solo quería oír tu voz. ¿Seguro? Suenas raro». Mark estuvo a punto de contárselo todo en ese mismo momento. La pérdida del trabajo, el desahucio, el trastero, los artefactos. Pero la advertencia de Vivian sobre la discreción lo detuvo. Todavía no. No hasta que supiera que era real. «El trabajo ha sido estresante», dijo en su lugar, odiando la verdad a medias. «¿Cómo te va a ti?» Hablaron durante 20 minutos. Jake le puso al día sobre un proyecto en el trabajo, algunos problemas con las tuberías de su apartamento y una mujer con la que había estado saliendo de forma ocasional. Cosas normales de la vida. Mark escuchó, absorbiendo la cotidianidad de la existencia de su hijo, tan alejada del extraño giro que había dado su propia vida. «Deberíamos vernos pronto», dijo Jake cuando la conversación llegó a su fin. «Quizá podría ir en coche el mes que viene y llevarte a cenar». «Me gustaría», dijo Mark, y lo decía en serio. «Me gustaría mucho». Después de colgar, Mark se sentó en la creciente oscuridad de su habitación de motel, ahora casi vacía, con los objetos guardados, y pensó en la distancia que los separaba. No solo la distancia geográfica, sino también la emocional. ¿Cuándo se había convertido en alguien incapaz de contarle a su propio hijo que su vida se estaba desmoronando? De nuevo el orgullo, ese veneno que lo mantenía aislado incluso cuando más necesitaba ayuda. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Ellison, soy Gregory Ashford, de la universidad. El Dr. Kessler me ha informado de su descubrimiento. Estoy deseando que llegue nuestra reunión de mañana. A las 9 de la mañana. Departamento de Patrimonio Cultural, Whitman Hall. Por favor, traiga todo el material y la documentación. Saludos cordiales». Mark leyó el mensaje 3 veces, y cada vez que lo leía le parecía más real. El director de un departamento universitario se tomaba la molestia de reunirse con él. Vivian respondía por él. Un camino hacia adelante, donde ayer solo había puertas cerradas y callejones sin salida. Volvió a pensar en Harold Peyton, en el meticuloso coleccionista que había pasado décadas reuniendo estas piezas y que murió antes de encontrarles un hogar adecuado. El hombre había escrito en su diario que quería que estos artefactos significaran algo, que enseñaran algo, que conectaran el pasado y el presente de manera significativa. Mark podía honrar eso. Pasara lo que pasara a continuación, autenticación, valoración, asociaciones, podía asegurarse de que el trabajo de toda la vida de Harold Peyton acabara en un lugar donde importara. Cerró la puerta de la habitación del motel y se subió al coche, reclinando el asiento del conductor todo lo posible. No era cómodo, pero podía dormitar, vigilar y asegurarse de que no pasara nada con los artefactos antes de la reunión del día siguiente. A través del parabrisas, las estrellas aparecieron en el cielo oscurecido. Las mismas estrellas que habían brillado sobre los Mer cuando tallaron estas piedras, cuando crearon estos objetos ceremoniales. Las mismas estrellas que seguirían brillando mucho después de que Mark se hubiera ido. Después de que todos los que estaban vivos en ese momento se hubieran ido. Había algo humilde en esa perspectiva, algo que hacía que sus propios problemas parecieran más pequeños y, al mismo tiempo, hacía que este descubrimiento pareciera más grande. Cerró los ojos, con una mano descansando sobre la caja que contenía la máscara de jade, e intentó dormir. Mañana todo cambiaría. Lo sentía.
Whitman Hall se alzaba en el centro del campus universitario, un edificio de ladrillo con columnas blancas que hablaba de tradición académica y peso institucional. Mark llegó 15 minutos antes, con el coche cargado de cajas cuidadosamente embaladas y los nervios tensos como cuerdas de piano. Una estudiante de posgrado lo recibió en la entrada, una joven con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta, vestida con vaqueros y una sudadera de la universidad. Se presentó como Priya Singh, doctoranda en arqueología mesoamericana que trabajaba con el Dr. Kessler. «Déjeme ayudarle con eso», dijo, cogiendo una de las cajas que Mark llevaba en las manos. Juntos llevaron todo a una sala de conferencias en la tercera planta, donde Vivian ya estaba esperando junto con dos hombres que Mark no reconocía. El mayor, de unos 60 años, tenía el porte de alguien acostumbrado a la autoridad, con un traje caro, cabello plateado y ojos penetrantes que evaluaron a Mark con una sola mirada. El más joven, de unos 40 años, vestía ropa académica más informal y llevaba una tableta. Vivian presentó a Mark Ellison. «Este es el Dr. Gregory Ashford, jefe de departamento, y el Dr. Philip Cunningham, nuestro conservador jefe». Se dieron la mano. El apretón de Ashford fue firme, profesional. El de Cunningham fue más suave, el de alguien que trabaja con objetos delicados. «El Dr. Kessler nos ha mostrado sus fotografías», dijo Ashford, invitando a Mark a sentarse a la mesa de conferencias. «Son bastante notables, si resultan ser auténticas. Veamos lo que ha traído». Mark comenzó a desempacar las cajas, colocando cada artefacto sobre la superficie acolchada que Priya había preparado. Primero los fragmentos de piedra, luego la máscara de jade, la hoja de obsidiana, el recipiente de cerámica, la figurita de jaguar que había visto en la subasta. Por último, el diario de Harold Peden, que colocó delante de Ashford. La sala quedó en silencio mientras los académicos examinaban las piezas. Cunningham sacó herramientas similares a los lupas de Vivian, luces ultravioletas y calibres. Midió, fotografió y tomó notas en su tableta. Vivian se centró en los glifos, trazando sus formas con un dedo enguantado y murmurando para sí misma. Ashford leyó el diario de Pemberton con metódica atención, deteniéndose ocasionalmente para cotejar una entrada con uno de los artefactos. «Este recipiente de cerámica», dijo Priya de repente, con la voz tensa por la emoción, «lo había estado examinando con una lupa. Dr. Kessler, mire esta secuencia narrativa». Vivian se acercó a ella y juntos estudiaron las escenas pintadas. Su conversación se volvió rápida, técnica, llena de terminología. Mark solo entendía a medias las referencias a los periodos dinásticos, los estilos cerámicos y las convenciones iconográficas. «Si lo estoy leyendo correctamente», dijo Priya, «esto representa una ceremonia de sucesión real. Fíjese en estos glifos y en esta figura con el elaborado tocado, que concuerda con las representaciones conocidas de los gobernantes del siglo VIII en la región de Penn. ¿Puedes fecharlo con más precisión?», preguntó Ashford. «El estilo cerámico sugiere un periodo clásico tardío, probablemente entre 650 y 750 d.C., pero necesitaría hacer un análisis comparativo con ejemplos fechados de colecciones de museos. Esta secuencia narrativa, si podemos traducir el texto completo de los glifos, podría hacer referencia a acontecimientos históricos específicos que podemos correlacionar con otras fuentes». Mark los observaba trabajar, sintiéndose como un extraño en su propio descubrimiento. Estas personas hablaban un idioma que él solo entendía parcialmente. Se movían en círculos profesionales que solo había observado desde la periferia durante sus años en el museo. «Señor Ellison», dijo Ashford, levantando la vista del diario, «esta documentación es excepcionalmente exhaustiva. Harold Peden era muy meticuloso a la hora de registrar la procedencia. Según estas entradas y las fechas que figuran en ellas, parece que todas las adquisiciones son anteriores a la Convención de la UNESCO de 1970 y se realizaron a través de los canales legales existentes en ese momento». «¿Qué significa eso?», preguntó Mark. «Significa que la propiedad no debería ser complicada desde el punto de vista legal, al menos en lo que respecta a cómo se adquirió originalmente la colección. Todavía hay consideraciones éticas que debemos abordar, pero el marco legal parece sólido». Cunningham dejó sus herramientas. «La evaluación preliminar sugiere que todo aquí es auténtico.
Los patrones de desgaste son consistentes con la antigüedad genuina. Los materiales son apropiados para los periodos de tiempo supuestos y la artesanía coincide con los ejemplos conocidos. Obviamente, necesitaremos pruebas adecuadas, datación por radiocarbono cuando sea posible, análisis de materiales, evaluación completa de la conservación, pero estoy seguro de que estamos ante auténticos artefactos precolombinos. Las palabras se posaron sobre Mark como un peso y una bendición al mismo tiempo. Real. Todo era real. Discutamos los siguientes pasos, dijo Ashford, cambiando el tono a uno más profesional. Señor Ellison, ¿estaría dispuesto a asociarse con la universidad? ¿Qué tipo de colaboración? Usted conservaría la propiedad legal de la colección. Sin embargo, nos concedería los derechos exclusivos para estudiar, autentificar, conservar y potencialmente exhibir estas piezas. A cambio, la universidad cubriría todos los gastos relacionados con la autentificación y la conservación. Además, le ofreceríamos un puesto de consultor a tiempo parcial remunerado para ayudar en la catalogación y la investigación. Su experiencia en el trabajo en museos le hace especialmente cualificado. El corazón de Mark latía con fuerza. Un puesto remunerado, una razón para levantarse por la mañana que no fuera la desesperación. Y si la colección resulta ser tan valiosa como creemos, continuó Ashford, la práctica habitual sería cobrar una comisión por el hallazgo, normalmente entre el 10 y el 15% del valor de tasación, que se pagaría una vez completada la autenticación y cualquier venta o donación posterior a una colección permanente. Entre el 10 y el 15%, repitió Mark, mientras su mente luchaba con las matemáticas. Si estas piezas valían lo que sugerían sus reacciones iniciales, no estamos hablando de riqueza inmediata, advirtió Ashford, leyendo su expresión. La autenticación lleva meses, a veces años. La tasación es compleja con los objetos del patrimonio cultural y hay consideraciones éticas que aún no hemos explorado por completo, pero sí, eventualmente habría una compensación significativa. No necesito algo inmediato, dijo Mark. Necesito algo real. Necesito algo que importe. Vivian sonrió ante eso. Entonces nos entendemos. Pasaron la siguiente hora discutiendo la logística. Mark traería mañana los artefactos restantes del almacén. La universidad proporcionaría un almacenamiento seguro en su cámara acorazada climatizada. Priya comenzaría a catalogarlos detalladamente. Cunningham iniciaría las evaluaciones de conservación. Viven dirigiría el trabajo de traducción de los glifos. El puesto de consultor de Mark comenzaría de inmediato, 3 días a la semana, lo suficiente para proporcionar ingresos estables y dejar tiempo para el proceso de autenticación. Cuando la reunión concluyó y Mark se dispuso a dejar los artefactos al cuidado de la universidad, Ashford le tendió la mano una vez más. Bienvenido a bordo, señor Ellison. Creo que este es el comienzo de algo importante. Mientras cruzaba el campus después, Mark se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses. El peso de los artefactos había desaparecido, literalmente transferido a un almacén seguro. Pero más que eso, el peso de la falta de propósito se había levantado. Tenía trabajo de nuevo, trabajo real, trabajo que significaba algo. Su teléfono sonó. Dennis, hola Mark, solo quería saber cómo estabas. Has estado muy callado. ¿Va todo bien? Mark se paró en el patio del campus observando a los estudiantes apresurarse entre clases, viviendo sus vidas normales mientras la suya se había vuelto extraordinaria. Dennis, ¿recuerdas los $100 que me prestaste? Sí, claro. No hay prisa por devolverlos, amigo. Te los devolveré la semana que viene con intereses. Mark, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Y Dennis, necesito decirte algo. En ese almacén, creo que he encontrado algo importante, algo real. Hubo una pausa. Sí. ¿Cómo qué? Te lo explicaré todo pronto. Solo quería que supieras que nada de esto habría sucedido sin ti. Sin que tú creyeras en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Eso es lo que hacen los amigos, Mark. Después de colgar, Mark se quedó un momento más, respirando el aire otoñal y sintiendo el sol en su rostro. Por primera vez en meses, tal vez años, se sentía de nuevo él mismo. Tras 3 semanas en su puesto de consultor, Mark había establecido una rutina. Por las mañanas iba a la universidad y trabajaba junto a Priya en la sala de catálogos, y por las tardes investigaba la procedencia y el contexto histórico.
El modesto sueldo de su puesto le permitió pasar de un motel semanal a un apartamento pequeño de alquiler mensual, nada lujoso, pero con una cocina de verdad y ventanas que no daban a un aparcamiento. El proceso de autenticación avanzaba a buen ritmo. Los resultados de la datación por carbono habían comenzado a llegar, confirmando fechas del periodo clásico tardío para la mayoría de las piezas. El trabajo de conservación de Cunningham reveló detalles invisibles a simple vista, trazas de pigmento en fragmentos de piedra, análisis de residuos en la hoja ceremonial, evaluaciones estructurales del estado de las máscaras de jade. Pero fue el trabajo de Priya sobre el recipiente de cerámica lo que capturó la atención de todos. «Mark, ven a ver esto», le llamó una mañana desde su puesto de trabajo. Él cruzó la sala de catálogos hasta donde ella había colocado el recipiente bajo una iluminación especial, con su tableta mostrando fotografías ampliadas de los glifos pintados. «He estado cotejando estas anotaciones de fechas con registros históricos conocidos», explicó ella, conteniendo a duras penas su emoción. «Esta secuencia de glifos aquí corresponde a una fecha del calendario maya de cuenta larga que se traduce aproximadamente en el año 721 de Ordoxeo. Y esta figura señaló a un noble pintado con un elaborado tocado. Los glifos lo identifican como un gobernante específico cuyo nombre aparece en otras inscripciones de la región». «¿Y eso qué significa exactamente?», preguntó Mark. «Significa que podemos datar este recipiente con precisión. Más aún, podemos relacionarlo con acontecimientos históricos conocidos, con una corte real específica, tal vez incluso con una ceremonia concreta. No es solo un artefacto, Mark, es un documento histórico primario. Es como encontrar una fotografía de algo que ocurrió hace 1300 años». Mark estudió las escenas pintadas con una nueva apreciación. Alguien se había sentado con este recipiente, había pintado estas imágenes mientras los acontecimientos aún estaban frescos en su memoria, había capturado un momento en el tiempo que sobreviviría a los imperios. «Tu formación», dijo Priya, mirándolo. «El doctor Kessler mencionó que estudiaste arqueología en la universidad hace mucho tiempo. Acabé dedicándome a la catalogación en lugar del trabajo de campo. ¿Por qué?». La pregunta era sencilla, pero la respuesta no lo era. Mark se encontró contándole sobre su matrimonio precoz, sobre las responsabilidades que prevalecieron sobre los sueños, sobre las decisiones que parecían necesarias en ese momento, pero que le dejaron preguntándose qué podría haber sido. «Mis padres emigraron de la India cuando yo tenía 6 años», dijo Priya, entrando en la conversación. «Trabajaron hasta el agotamiento para que yo pudiera ir a la universidad. Mi padre quería que fuera médico o ingeniero. Algo práctico, algo que garantizara el éxito. Cuando les dije que quería estudiar civilizaciones antiguas, pensaron que estaba desperdiciando su sacrificio. ¿Cómo reaccionaron cuando elegiste la arqueología? Al principio no lo entendieron, pero al final mi padre dijo algo que se me quedó grabado. Vine a este país para que pudieras tener opciones. Si decides estudiar el pasado, al menos hazlo con excelencia. Y eso es lo que estoy haciendo». Mark sonrió. «Parece que tomaste la decisión correcta. A veces, perder un camino abre otro». Priya dijo, «Quizás tus años de catalogación no fueron en vano. Quizás te enseñaron exactamente lo que necesitabas saber para este momento». Mark se quedó con esa idea mientras volvía a su trabajo, documentando las medidas y el estado de cada artefacto. Quizás nada había sido realmente una pérdida de tiempo. Quizás todos esos años tranquilos en el museo habían sido una preparación, enseñándole paciencia y atención al detalle, habilidades que ahora eran más importantes que nunca. Esa tarde, el periódico local publicó un reportaje. Investigadores universitarios autentifican un tesoro maya encontrado en un almacén. El artículo era prudente, evitaba el sensacionalismo, pero detallaba el descubrimiento y el papel de Mark en él. Su nombre aparecía varias veces. Su fotografía, tomada en la sala de catálogos sosteniendo uno de los fragmentos de piedra, acompañaba al artículo. Por la noche, su teléfono no paraba de sonar. Antiguos colegas del museo curiosos por los detalles. Algunos periodistas solicitando entrevistas. Una llamada de un hombre de voz suave que se identificó como un coleccionista privado interesado en comprar la colección. «Me temo que la colección no está a la venta», dijo Mark educadamente. «Todo se vende por el precio adecuado, señor Ellison. Estaría encantado de hacerle una oferta que le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida». Mark terminó la llamada sin responder más, pero le dejó inquieto.
Se lo comunicó a Ashford a la mañana siguiente. Ya nos lo esperábamos, dijo Ashford. Descubrimientos como el suyo atraen la atención de todos los sectores. Algunas son de interés académico legítimo, otras no tanto. Si alguien más se pone en contacto contigo, remítelo a nuestro departamento legal. Se reforzó la seguridad alrededor de los artefactos. Se requirió una tarjeta de acceso para entrar en la sala del catálogo. Se ordenó a Priya y Mark que fueran cautelosos al hablar de los detalles de su trabajo fuera del departamento. El aumento de la seguridad parecía necesario, pero también paranoico. Mark no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaban protegiendo algo que quizá no debería haber sido suyo proteger en primer lugar. Una tarde, incapaz de concentrarse en la documentación, Mark hizo algo que había estado evitando. Investigó más a fondo sobre Harold Peden. El obituario que había encontrado anteriormente era breve, pero ahora profundizó más. Encontró un breve perfil en una revista de arqueología de 1985, Amateur Collector Preserves, sobre el patrimonio precolombino. El artículo describía a Peden como un entusiasta apasionado, alguien que había gastado su modesta herencia en viajar a yacimientos arqueológicos, asistir a conferencias académicas y establecer relaciones con comerciantes y estudiosos. Encontró una fotografía de Peden en el artículo, un hombre delgado con gafas de montura metálica y ojos amables, de pie junto a una vitrina de cerámica. Parecía serio, dedicado, ligeramente torpe, como suelen ser las personas que se sienten más cómodas con los objetos que con las personas. Mark entendía esa mirada. La había visto en su propio espejo con bastante frecuencia. Encontró el certificado de defunción de Peden en Internet. Cáncer de páncreas, como indicaban las entradas del diario, fallecido a los 62 años. Nunca se casó, no tuvo hijos. El único pariente que figuraba en la lista era un primo de otro estado que se negó a hacerse cargo de la herencia. Por impulso, Mark buscó el cementerio donde estaba enterrado Peden. Estaba al otro lado de la ciudad, un pequeño cementerio municipal con lápidas sencillas y terrenos bien cuidados. El sábado siguiente, Mark condujo hasta allí con un ramo de flores de la tienda de comestibles. Nada lujoso, solo crisantemos, porque parecían apropiados para el otoño y para recordar a los muertos. La tumba de Peden estaba en un rincón alejado, una modesta lápida plana con solo su nombre y sus fechas, sin epitafio ni decoración. La hierba a su alrededor estaba cortada, pero no había señales de que nadie la visitara con regularidad. Mark depositó las flores sobre la tumba y se quedó allí de pie durante un largo rato, sintiéndose tonto y, sin embargo, impulsado de alguna manera a hablar. Señor Peden, soy Mark Ellison. Soy el que compró su trastero. Encontré su colección, el trabajo de toda su vida. Quiero que sepa que lo estoy cuidando. Me estoy asegurando de que sea importante, de que signifique algo tal y como usted quería. Las palabras le parecieron insuficientes, pero eran todo lo que tenía. Entiendo lo que es preocuparse por cosas que otras personas no valoran, continuó Mark. Dedicar la vida a algo que es importante para uno, aunque no tenga sentido para los demás. Voy a honrar eso, lo prometo. Una brisa agitó las copas de los árboles. Mark se quedó un rato más y luego regresó a su coche. Le había hecho una promesa a un hombre muerto. Ahora tenía que averiguar cómo cumplirla. Las últimas cajas del trastero 247 permanecieron sin abrir en un rincón de la sala de catalogación durante casi un mes. Mark y Priya se habían centrado en las piezas más importantes, los fragmentos de piedra, la máscara de jade, la espada ceremonial y el recipiente pintado. Estas cajas más pequeñas habían sido catalogadas como materiales diversos, de baja prioridad y dejadas a un lado. En una tranquila tarde de jueves, con la mayor parte del trabajo de autenticación en fase de espera, los laboratorios procesando muestras y los especialistas redactando informes, Mark decidió ocuparse de ellas. Las dos primeras cajas contenían exactamente lo que esperaba: reproducciones para turistas, folletos de yacimientos arqueológicos, recuerdos de viaje que Harold Pemberton había coleccionado aparentemente durante sus viajes. Nada de valor, solo los recuerdos efímeros de una vida dedicada a perseguir una pasión. La tercera caja era diferente. Era más pequeña que las otras, más pesada, hecha de cartón resistente que había aguantado mejor el paso de las décadas. No tenía etiqueta en el exterior. Cuando Mark la abrió,
Encontró un recipiente cilíndrico de arcilla de unos 30 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro sellado con lo que parecía ser cera. «Priya, ven a ver esto», la llamó. Ella cruzó la habitación, limpiándose el polvo de las manos. «¿Qué es?» «No estoy seguro. Algún tipo de recipiente sellado. ¿Lo abrimos o dejamos que Cunningham se encargue? Primero hagamos una radiografía. Si hay algo frágil dentro, no queremos dañarlo». Llevaron el cilindro al laboratorio de imágenes. El técnico, un joven llamado Garrett, que parecía estar permanentemente cafeinado, lo colocó bajo la máquina de rayos X y mostró la imagen en su pantalla. «Interesante», murmuró. «Parece papel enrollado o corteza en el interior. ¿Ve estas capas? ¿Y lo que podría ser otro objeto? Algo más denso, quizás metal». El pulso de Mark se aceleró. «¿Podemos abrirlo con seguridad? El laboratorio de Cunningham tiene las herramientas y el entorno adecuados. ¿Quiere que lo llame?». 20 minutos más tarde, estaban en el laboratorio de conservación, observando cómo Cunningham rompía con cuidado el sello de cera. El cilindro era de arcilla, sin decorar, hecho para ser funcional más que para ser bonito. El tipo de recipiente que se utiliza para proteger documentos importantes. En su interior, envuelto en un paño aceitado que se desmoronaba al menor contacto, había un rollo de papel de corteza, un fragmento de un códice maya. Priya dio un grito ahogado. Solo 4 códices mayas completos habían sobrevivido a la conquista española. Incluso los fragmentos eran extraordinariamente raros. Pero había más. Dentro del rollo de papel de corteza, había una hoja de papel moderno doblada y protegida por una funda de plástico. Cunningham la sacó con cuidado y la extendió sobre su mesa de trabajo. Era una carta escrita en una vieja máquina de escribir con fecha del 1 de abril de 1991, solo unas semanas antes de la muerte de Harold Peden, según las fechas de su diario. Mark comenzó a leer en voz alta, con voz firme al principio, pero luego cada vez más vacilante. «A quien encuentre esto, le escribo en lo que, según mis médicos, son mis últimas semanas de vida. El cáncer se ha extendido más allá de lo que el tratamiento puede hacer. Y me encuentro ante la muerte con una colección que ya no puedo mantener y una conciencia que ya no puedo ignorar. Durante 30 años he coleccionado artefactos precolombinos. Me decía a mí mismo que estaba preservando la historia, protegiendo estas piezas de los saqueadores y la destrucción. Seguí la ley tal y como existía. Obtuve la documentación adecuada, trabajé con distribuidores autorizados y nunca participé a sabiendas en el comercio ilegal. Pero la ley y la moralidad no siempre son lo mismo. Hace 5 años, comencé a investigar más a fondo los verdaderos orígenes de mi colección. Lo que descubrí me ha perseguido desde entonces. Muchas de las piezas que adquirí, compradas legalmente a través de distribuidores y patrimonios, fueron originalmente retiradas de sus países de origen, en circunstancias que eran técnicamente legales en ese momento, pero éticamente cuestionables en el mejor de los casos. Los fragmentos de tablillas de piedra procedían de un complejo ceremonial de Guatemala. El yacimiento fue excavado en 1962 con permiso del gobierno, pero nunca se consultó a las comunidades mayas locales, que aún lo consideraban sagrado. Los artefactos se vendieron a coleccionistas extranjeros, se dispersaron por todo el mundo y se separaron de su contexto cultural. La máscara funeraria de jade pertenecía a una tumba que fue excavada oficialmente, pero cuyo contenido se repartió entre los patrocinadores de la excavación en lugar de permanecer en Guatemala, donde se originó. La espada ceremonial, el recipiente pintado, incluso las piezas más pequeñas, todas ellas tienen historias similares. Retirada legal, pero retirada al fin y al cabo, sustraída de los pueblos y lugares a los que pertenecen. Quería devolverlas. Pasé los 2 últimos años de mi vida en contacto con los Ministerios de Cultura de México y Guatemala. Incluí documentación con esta carta, nombres, direcciones e información específica sobre el yacimiento de cada pieza de mi colección. Pero soy un cobarde. Temía las complicaciones legales, las posibles acusaciones de tráfico, aunque no había hecho nada ilegal. Temía que mi reputación quedara destruida, que el trabajo de mi vida fuera tachado de robo en lugar de conservación. Así que hice lo que hacen los cobardes. Oculté el problema, con la esperanza de que alguien más valiente lo resolviera. Si estás leyendo esto, has encontrado mi colección. No sé quién eres ni qué circunstancias te han traído aquí.
pero te pido que hagas lo que yo no pude hacer. Por favor, devuelve estas piezas a sus hogares legítimos, no a museos de otros países, sino a las naciones y comunidades de donde proceden. La documentación adjunta proporciona la información necesaria para ponerse en contacto con las autoridades competentes. Estos artefactos tienen un valor considerable. Venderlos sería legal y rentable, pero hay cosas que valen más que el dinero. Estas piezas forman parte de culturas vivas, de historias que continúan hoy en día. Merecen volver a casa. Creé esta colección con la intención de preservar el pasado. Ahora me doy cuenta de que estaba tomando piezas del patrimonio de otras personas y llamándolo preservación. La verdadera preservación significa contexto, significa conexión, significa pertenecer a las personas cuyos antepasados las crearon. Lamento no haber tenido el valor de hacerlo yo mismo. Espero que quien encuentre esta carta tenga la fuerza necesaria. Yo no la tuve. Harold Pett Burton. El laboratorio quedó en silencio. Las manos de Mark temblaban mientras dejaba la carta sobre la mesa. Detrás había más documentación, listas de artefactos con sus verdaderos orígenes, información de contacto de los departamentos de patrimonio cultural, incluso fotocopias de los registros originales de adquisición que mostraban exactamente de dónde procedía cada pieza. Dios mío, susurró Priya. Cunningham se quitó los guantes lentamente, con una expresión indescifrable. Mark sintió que los cimientos de todo se tambaleaban bajo sus pies. La colección no era solo artefactos precolombinos auténticos con una procedencia clara. Era patrimonio cultural sacado de su contexto legítimo y en poder de un coleccionista que murió sabiendo que había participado en algo incorrecto, aunque fuera legal. Tenemos que llamar a Ashford, dijo Cunningham en voz baja. Esto lo cambia todo. La reunión se convocó en 2 horas. Ashford, Vivian, Cunningham, Priya y Mark se reunieron en la sala de conferencias donde todo había comenzado. La carta estaba en el centro de la mesa como una acusación. La cuestión es sencilla, dijo Ashford después de leer la carta 2 veces. No se trata de sus deseos, dijo Vivian. Se trata de lo que es correcto. Tenemos la propiedad legal, calculó Ashford. Todo se adquirió legalmente. La universidad ha invertido recursos en la autenticación. Los donantes están interesados en financiar una exposición. Podríamos exhibir esta colección, utilizarla con fines educativos. Mientras que las comunidades de las que se tomó no tienen nada, interrumpió Priya con voz tensa. Mientras que las ceremonias se celebran sin los objetos rituales originales porque están en nuestra cámara acorazada, Ashford miró a Mark. Usted es el propietario legal, señor Ellison. En última instancia, la decisión es suya. Mark se quedó mirando la carta, las palabras mecanografiadas de Harold Peyton, la confesión de un moribundo que había carecido de valor. Pensó en la promesa que había hecho ante la tumba, en hacer lo que importaba en lugar de lo que era rentable. Pensó en Jake, en el ejemplo que quería darle. Necesito tiempo para pensar, dijo Mark. No es una decisión que se pueda tomar en una tarde, pero incluso mientras lo decía, sabía cuál era la respuesta correcta. Solo tenía que encontrar el valor para elegirla. Mark pasó 3 noches en vela luchando con su decisión. Las cifras eran imposibles de ignorar. Ashford había mencionado valoraciones preliminares. Las estimaciones conservadoras situaban el valor de las colecciones entre 2 y 4 millones de dólares. Incluso con un 10%, la comisión de Mark sería una cantidad que le cambiaría la vida, suficiente para comprar una casa, establecer una seguridad y no volver a preocuparse nunca más por las facturas. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la tumba de Harold Peyton, oía su propia voz haciendo una promesa. A la 4ª mañana, Mark llamó a Vivian y le pidió quedar para tomar un café. Ella ya llegó con aspecto cansado, como si hubiera dormido tan mal como él. Se sentaron en la misma mesa de la esquina donde habían examinado por primera vez el fragmento de piedra hacía ya mucho tiempo. Quiero abogar por la repatriación, dijo Mark sin preámbulos. Quiero devolver la colección a Guatemala y México. Vivian lo estudió durante un largo momento. ¿Entiendes lo que eso significa? La comisión por el hallazgo se reestructurará o desaparecerá por completo. Tu puesto de consultora podría no sobrevivir a las repercusiones políticas. Algunos miembros de la Junta se opondrán con fuerza. Lo sé, pero Peyton tenía razón. Estas piezas pertenecen a alguien. No son mías solo porque las haya encontrado. La universidad tiene la propiedad legal a través de tu acuerdo de asociación. Entonces argumentaré a favor de romper la asociación si es necesario. Vivian,
Eres una arqueóloga ética. Has dedicado tu carrera a luchar contra la explotación colonial del patrimonio cultural. Dime que me equivoco. Ella sonrió con tristeza. No te equivocas, pero tener razón no lo hace más fácil. Ayúdame a defender el caso, por favor. Pasaron la semana siguiente preparándose. Viven puso a Mark en contacto con expertos en legislación sobre patrimonio cultural, con defensores de las comunidades indígenas y con profesionales de museos que ya habían gestionado procesos de repatriación anteriormente. Priya se unió a su esfuerzo de inmediato, proporcionando investigación sobre las comunidades que aún vivían cerca de los sitios originales y documentando cómo estos artefactos se relacionaban con las prácticas culturales vivas. Mark redactó una propuesta formal, investigó cada pieza de la colección de Patton, rastreando el origen de cada una. Se puso en contacto con los departamentos de Patrimonio Cultural de Guatemala y México, explicándoles la situación y evaluando su interés en reclamar los artefactos. Las respuestas fueron entusiastas y agradecidas. Un representante del Ministerio de Cultura de Guatemala envió un largo correo electrónico en el que describía cómo estas piezas, en particular los objetos ceremoniales, formaban parte de prácticas tradicionales vigentes. Las comunidades seguían realizando ceremonias que hacían referencia a estos objetos, contaban historias sobre ellos y lamentaban su ausencia. Mark incorporó todo esto a su presentación. Ensayó delante de Priya, que le dio sugerencias sobre el ritmo y el énfasis. Ensayó las respuestas a posibles objeciones. Jake llamó a mitad de la preparación, después de haber visto otra noticia sobre la colección. «Papá, esto suena increíble. ¿Cuándo podré ver estos artefactos?» Mark respiró hondo. Era hora de contarle todo a su hijo. «Jake, tengo que ser sincero contigo sobre algo. Perdí mi trabajo hace 6 meses. Me desahuciaron. He estado viviendo en un motel, luego en un apartamento barato. Esa subasta de trasteros eran mis últimos $100. Estaba desesperado. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Orgullo, vergüenza. No quería ser una carga para ti. Soy tu hijo, papá. No soy una carga por ayudarte y tú no eres una carga por necesitar ayuda. A Mark le picaban los ojos por unas lágrimas inesperadas, pero estaba tan centrado en no fracasar, en mantener cierta dignidad, que no podía ver lo mucho que ya había perdido al alejar a todo el mundo. «¿Qué vas a hacer con la colección?», preguntó Jake después de un momento. «Voy a intentar enviarla de vuelta a Guatemala y México, a las personas a las que realmente pertenece. Aunque podrías venderla por una fortuna, especialmente por eso, hay cosas que importan más que el dinero. Entonces estoy orgulloso de ti, papá, y voy a ir este fin de semana. Quiero estar allí cuando la presentes». El apoyo de su hijo tranquilizó a Mark de una forma que no esperaba. También llamó a Dennis, le explicó todo y le volvió a dar las gracias por el préstamo que había dado inicio a todo esto. La respuesta de Dennis fue, como era habitual en él, directa. «Haz lo correcto, Mark. Eso es lo único que importa». La reunión de la junta estaba prevista para el martes siguiente. Mark había solicitado permiso para presentar la colección antes de que votaran sobre su futuro. Ashford había aceptado, aunque su tono sugería que no era optimista sobre el resultado. El fin de semana anterior a la reunión, Jake condujo desde San Diego. Cenaron en el restaurante italiano al que Mark solía ir. Cuando la vida era más sencilla, esta vez invitó él, un pequeño gesto para reconstruir la relación. «Cuéntame sobre estos artefactos», dijo Jake durante la cena. «¿Qué los hace tan especiales?». Mark describió el recipiente pintado con su narrativa histórica, la máscara de jade que había adornado a la nobleza, los fragmentos de piedra con sus mensajes de hace 13 siglos. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo mucho que había llegado a apreciar estos objetos, no como activos financieros, sino como conexiones con historias humanas. «¿Sabes?», dijo Jake pensativo. «Nunca entendí realmente por qué estudiaste historia. Cuando era más joven, me parecía algo poco práctico, pero ahora, al escucharte, veo que no estás hablando de cosas antiguas. Estás hablando de personas, de sus vidas y culturas, y de las cosas que valoraban lo suficiente como para preservarlas». «Exactamente», dijo Mark. «No son tesoros, son sus recuerdos, su legado. ¿Cómo puedo conservar los recuerdos de otras personas solo porque tuve la suerte de encontrarlos?» El lunes por la noche, Mark estaba en su pequeño apartamento, revisando sus notas para la presentación por última vez. Ahora sus manos estaban firmes.
El nerviosismo se había transformado en otra cosa: determinación, propósito, la certeza que viene de tomar una decisión con la que puedes vivir. Su teléfono vibró con un mensaje de Priya. ¿Listo para mañana? Tan listo como nunca lo estaré, respondió. Estás haciendo lo correcto, pase lo que pase. Recuérdalo. Mark miró a su alrededor, a su modesto apartamento, todavía casi vacío, todavía temporal, pero ya no una prisión de desesperación. Había recorrido un largo camino desde aquella mañana en la subasta de trasteros, con dinero prestado y una esperanza moribunda. Los artefactos le habían dado más que la posibilidad de enriquecerse. Le habían devuelto su propósito, le habían reconectado con su hijo, le habían recordado que a veces los descubrimientos más valiosos no son los que se pueden vender. Pensó en Harold Pemberton una vez más, en la carta del moribundo, en el valor que hacía falta para admitir que te habías equivocado, incluso cuando nadie lo sabría jamás. Mañana hablaré por los dos, dijo Mark a la habitación vacía. Haré lo que me pediste. El martes por la mañana amaneció despejado y frío. Mark se vistió con cuidado con un traje que le había prestado Jake. Tenían un tamaño similar, por lo que le quedaba bastante bien. Reunió el material para su presentación, la documentación de la Carta de Pitón y las respuestas de los responsables del patrimonio cultural de Guatemala y México. Jake se reunió con él a la salida del Whitman Hall. «Pareces nervioso», observó su hijo. «Estoy nervioso, pero también seguro». Entraron juntos en el edificio y por primera vez en mucho tiempo, Mark no se sintió solo. La sala de conferencias estaba más llena de lo que esperaba. La junta al completo, 12 personas, se sentó alrededor de una mesa ampliada. Ashford a la cabecera, Vivian y Cunningham a un lado. Varias caras que Mark no reconoció. Administradores de la universidad, probablemente el consejo legal. Quizás donantes cuyo apoyo dependía de esta decisión. Mark tomó asiento en la parte delantera. Jake se acomodó en una silla junto a la pared. Priya le hizo un gesto de ánimo desde su posición cerca de Vivian. Ashford dio inicio a la reunión. El señor Ellison ha solicitado tiempo para dirigirse a la Junta antes de que votemos sobre la disposición de la colección. Tiene la palabra. Mark. Mark se puso de pie, con los materiales de su presentación en la mano y el corazón tranquilo. Era el momento de cumplir su promesa. Mark se puso de pie ante la Junta, muy consciente de que 12 pares de ojos lo observaban. Ya se había enfrentado a audiencias antes, durante sus años en el museo, dando visitas guiadas, presentando en pequeñas conferencias, pero nunca con tanto en juego. «Gracias por permitirme hablar», comenzó, con una voz más firme de lo que esperaba. «Quiero hablarles de un hombre llamado Harold Pemberton». Explicó la historia del coleccionista, su pasión por la arqueología, su meticulosa documentación. Describió el hallazgo del cilindro sellado y la carta que contenía la confesión agonizante de un hombre que se había dado cuenta demasiado tarde de que la propiedad legal y el derecho moral no eran lo mismo. El señor Pemberton pasó sus últimos meses tratando de encontrar el valor para hacer lo que sabía que era correcto. Mark continuó. No fracasó porque fuera una mala persona, sino porque tomar la decisión correcta a veces significa sacrificar todo lo que has construido. Entiendo ese miedo. Lo he vivido. Sacó uno de los fragmentos de piedra de una caja protectora y lo mostró a la Junta. Este fragmento representa un acontecimiento histórico del año 721 de Pemberton. Lo sabemos porque el Dr. Singh ha traducido los glifos. Pero no es solo historia para las comunidades mayas que viven cerca de donde se encontró. Es su historia. Forma parte de las ceremonias que aún celebran, las historias que aún cuentan, las prácticas culturales que continúan hoy en día, excepto que lo hacen sin los objetos que dan sentido a esas prácticas. Una de las miembros de la Junta, una mujer de aspecto severo de unos 60 años, se inclinó hacia adelante. Sir Ellison, apreciamos su sentimiento, pero la universidad ha invertido considerables recursos en autentificar esta colección. Tenemos donantes interesados en financiar una exposición. El valor educativo es mayor si estas piezas vuelven a casa, interrumpió Mark, y luego suavizó su tono. Lo siento, no pretendo ser irrespetuoso, pero considere lo que podríamos enseñar al devolverlas. Podríamos documentar todo el proceso, crear una exposición itinerante sobre la repatriación en sí, mostrar a los estudiantes cómo es la arqueología ética en la práctica.
Vivian tomó la palabra. La comunidad académica está avanzando hacia la repatriación como norma, no como excepción. Los museos de todo el mundo están empezando a devolver el patrimonio cultural a sus países de origen. Si esta universidad toma una postura ahora, nos posicionaremos como líderes en ese movimiento. ¿A qué precio?, preguntó otro miembro de la Junta. Ya nos enfrentamos a recortes presupuestarios. La pérdida de ingresos potenciales de esta colección podría compensarse con la atención positiva. Priya intervino. Otras instituciones están observando cómo manejamos esto. Tomar el camino ético mejora nuestra reputación y atrae subvenciones centradas en el patrimonio cultural. La justicia atrae a los donantes más jóvenes que se preocupan por estos temas. Mark vio que la Junta se dividía. Algunas caras mostraban simpatía, otras escepticismo. Necesitaba llegar a ellos a un nivel más allá de la política y los presupuestos. Cuando compré ese trastero, no tenía nada, dijo en voz baja. Había perdido mi trabajo, mi casa, mi sentido de identidad. Aposté mis últimos $100 a encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a sobrevivir un mes más. Y encontré esta colección. Encontré un valor más allá de lo que había imaginado. Dejó el fragmento de piedra con cuidado sobre la mesa. Pero el verdadero valor no eran los artefactos en sí mismos. Era lo que me enseñaron sobre lo que importa, sobre conectar con algo más grande que mi propia supervivencia, sobre honrar el pasado haciéndolo significativo en el presente. Miró alrededor de la sala, estableciendo contacto visual con cada uno de los miembros de la Junta. Podría vender esta colección y vivir cómodamente el resto de mi vida. En cambio, estoy aquí pidiéndoles que me ayuden a enviarla a casa. No porque sea noble o desinteresado. No lo soy, sino porque mi hijo está sentado en esta sala observando la decisión que tomo. Porque un hombre llamado Harold Peden murió deseando haber sido más valiente. Porque a veces lo correcto tiene un precio y vale la pena pagarlo de todos modos. Mark sacó la documentación que Peden había sellado con el fragmento del códice, la procedencia detallada de cada pieza, la información de contacto de los responsables culturales, incluso las traducciones de la correspondencia que Peden había iniciado antes de perder el valor. Tengo respuestas del Ministerio de Cultura de Guatemala y del Instituto Nacional de Antropología de México, continuó. Están dispuestos a colaborar con nosotros en una repatriación por fases. La universidad mantiene el acceso a la investigación. Colaboramos en publicaciones. Documentamos el proceso con fines educativos. No se trata de perder la colección. Se trata de transformar nuestra relación con ella. ¿Y su comisión por el hallazgo?, preguntó Ashford. ¿Entiende que se reduciría sustancialmente o se eliminaría por completo en un escenario de repatriación? Lo entiendo. Propongo que cualquier reducción de la comisión se destine a la creación de un fondo de becas para el patrimonio cultural. Convertir cualquier beneficio que pudiera haber habido en algo que apoye a la próxima generación de arqueólogos comprometidos con la práctica ética. La sala quedó en silencio. Mark podía ver los cálculos que se hacían detrás de varios rostros, las consideraciones políticas, las implicaciones financieras, los riesgos para la reputación. Señor Ellison, dijo la severa miembro de la Junta, suavizando ligeramente su expresión. Esta es posiblemente la presentación más basada en principios que he escuchado en 20 años en esta Junta. Pero los principios no pagan las facturas, interrumpió otro miembro. Tenemos la responsabilidad de velar por la salud financiera de esta institución. También tenemos la responsabilidad de velar por la integridad intelectual, replicó Vivian, de modelar los valores que pretendemos enseñar. No se puede dirigir un programa de ética mientras se acumula un patrimonio cultural que no le pertenece. El debate continuó, con los miembros de la Junta discutiendo cuestiones de derecho y política, de finanzas y reputación. Mark permaneció en silencio, habiendo dicho todo lo que podía decir. La decisión ya no estaba en sus manos. Finalmente, Ashford levantó la mano para pedir silencio. Creo que tenemos que votar, pero antes de hacerlo, quiero leer algo. Sacó la carta de Harold Peden y leyó en voz alta el último párrafo, la súplica del moribundo para que alguien más valiente hiciera lo que él no podía. Esta institución existe para buscar la verdad, dijo Ashford cuando terminó. A veces la verdad es incómoda. A veces nos cuesta algo, pero no podemos pretender valorar la educación y la ética mientras ignoramos ambas cuando nos resulta inconveniente. Miró directamente a Mark. Señor Ellison,
Por favor, salga con su hijo mientras la junta delibera. Le llamaremos en breve. Mark y Jake esperaron en el pasillo, sin hablar mucho. A través de la puerta, podían oír voces elevadas, aunque las palabras eran indistintas. Pase lo que pase, dijo Jake, estoy orgulloso de ti, aunque me haya costado una fortuna, especialmente por eso. Pasaron 25 minutos, luego 30. Mark caminaba por el pasillo, pensando en todos los resultados posibles, tratando de prepararse para la decepción. La puerta se abrió. Priya salió, con una expresión indescifrable. «Quieren que vuelvas a entrar», dijo. Mark intercambió una mirada con Jake y luego volvió a entrar en la sala de conferencias. Las caras de los miembros de la junta no revelaban nada. Ashford se situó a la cabecera de la mesa, con una sola hoja de papel en las manos. «Señor Ellison», comenzó, y el corazón de Mark comenzó a latir con fuerza. «Esta junta ha votado sobre la cuestión de la repatriación», continuó Ashford, con voz mesurada y formal. «Tras un considerable debate y consulta con nuestro Consejo Legal, esta junta ha votado por 7-5 a favor de buscar un acuerdo de repatriación por fases con los Ministerios de Patrimonio Cultural de Guatemala y México». A Mark casi le fallaron las rodillas. Se agarró al respaldo de la silla que tenía delante para sostenerse. «Las condiciones son las siguientes», dijo Ashford, leyendo el papel. «La universidad se asociará con los respectivos ministerios de cultura para autentificar, conservar y finalmente, devolver todos los artefactos de la colección Pitón a sus países de origen. Mantendremos acuerdos de investigación colaborativa, lo que permitirá a nuestro profesorado y alumnado seguir teniendo acceso académico a los materiales». Levantó la vista del papel y miró directamente a Mark. «Su comisión por el hallazgo se ha reestructurado. En lugar de un porcentaje del valor de tasación, recibirá una modesta compensación fija de $50,000 pagaderos en 2 años. Además, le ofrecemos un puesto a tiempo completo como enlace de patrimonio cultural, una función de nueva creación que coordinará los esfuerzos de repatriación, gestionará las relaciones con los países de origen y desarrollará programas educativos en torno a la arqueología ética». La habitación pareció inclinarse. $50,000 era una fracción de lo que podría haber recibido, pero era más dinero del que había visto en años. Y lo que era más importante, un puesto a tiempo completo, un trabajo con un propósito real. «La Junta también acepta su propuesta de crear un fondo de becas», continuó Ashford. «Crearemos la beca conmemorativa Harold Peden para estudiantes que se dediquen a la arqueología ética y la preservación del patrimonio cultural. La universidad aportará fondos equivalentes». Uno de los miembros de la Junta, que había votado en contra de la medida, un hombre con un traje caro que había sido el que más había insistido en las implicaciones financieras, tomó la palabra. «Señor Ellison, quiero que sepa que, aunque he votado en contra, respeto lo que ha hecho hoy aquí. Nos ha recordado lo que esta institución debe representar». Viven sonreía ampliamente. Priya parecía a punto de llorar. Incluso Cunningham, normalmente estoico, asintió con la cabeza a Mark en señal de aprobación. «Hay una cosa más», dijo Ashford. «Mañana daremos una rueda de prensa para anunciar la decisión de repatriación. Nos gustaría que participaras para explicar el descubrimiento y los motivos que hay detrás de la devolución de la colección. Representantes de Guatemala y México se unirán a nosotros de forma remota». Mark recuperó la voz, aunque le salió entrecortada por la emoción. «No sé qué decir, salvo dar las gracias. Gracias por elegir el camino más difícil, por honrar los deseos de Harold Peden, por hacer lo correcto incluso cuando tiene un coste. No nos dejaste otra opción», dijo la severa miembro de la Junta, pero sonreía. «Presentaste el argumento moral con tanta claridad que cualquier otra decisión habría sido indefendible». Se levantó la sesión. Los miembros de la Junta salieron. Algunos se detuvieron para estrechar la mano de Mark. Otros evitaron el contacto visual. Jake se abrió paso y abrazó a su padre con fuerza. «Lo has conseguido, papá. De verdad lo has conseguido». Priya fue la siguiente en abrazarlo. Luego Vivian. Incluso Cunningham le estrechó la mano con una calidez inusual. «Bebidas», anunció Vivian. «Vamos a celebrarlo todos juntos ahora mismo». Terminaron en un bar para profesores cerca del campus, un local de madera oscura y cuero que olía a libros viejos y cerveza.
El grupo ocupó una mesa grande. Mark, Jake, Vivian, Priya, Cunningham y algunos estudiantes de posgrado que se habían enterado de la noticia y querían unirse. Alguien pidió una ronda, luego otra. La conversación se animó. La gente compartía sus propias historias sobre dilemas éticos en la arqueología, sobre museos que poco a poco tomaban conciencia de las implicaciones de sus colecciones, sobre el largo camino que aún quedaba por recorrer para hacer las cosas bien. Mark se encontró riendo de verdad por primera vez en meses, tal vez años. Miró alrededor de la mesa a esas personas que se habían convertido en algo más que colegas. Se habían convertido en amigos, aliados, una comunidad que no sabía que necesitaba. Más tarde, cuando la mayoría se había marchado, Mark y Jake volvieron al aparcamiento donde habían dejado sus coches. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake. Ahora voy a averiguar cómo hacer el trabajo que me han encargado. Nunca he coordinado una repatriación internacional. Probablemente cometeré errores, pero los cometerás mientras intentas hacer lo correcto. Eso cuenta para algo. Llegaron al viejo sedán de Mark, que seguía funcionando a pesar de su certeza de que moriría en cualquier momento. Quizás pronto podría permitirse un coche más nuevo. No nuevo, sino más nuevo. Algo fiable. Jake, dijo Mark, volviéndose hacia su hijo, siento haberte excluido estos últimos meses. Estaba tan centrado en no ser un fracaso que fracasé en las cosas que realmente importaban. No eres un fracaso, papá. Nunca lo has sido. Solo necesitabas recordar quién eres. Se abrazaron de nuevo, y Mark sintió que décadas de distancia comenzaban a cerrarse. La rueda de prensa del día siguiente fue surrealista. Mark se sentó a una mesa con Ashford y Vivian, frente a una sala llena de periodistas y cámaras. En una gran pantalla detrás de ellos, funcionarios de Guatemala y México se unieron por videoconferencia. La representante guatemalteca, una mujer llamada Dr. Esperanza Morales, habló con evidente emoción sobre lo que estos artefactos significaban para su país, para las comunidades mayas que aún vivían cerca de los sitios originales. No son solo objetos, dijo, son antepasados, son historias, son conexiones con quienes somos como pueblo. La decisión del señor Ellison de devolverlos es un acto de sanación, de reconocimiento de que nuestro patrimonio tiene un valor que va más allá del dinero. Un periodista le hizo a Mark la pregunta inevitable. ¿Te arrepientes de haber renunciado a millones potenciales? Mark pensó en su habitación de motel, en estar de pie ante la tumba de Harold Peden, en la promesa que había hecho. Encontré algo más valioso que el dinero, dijo. Encontré un propósito. Encontré una manera de conectar el pasado con el presente de manera significativa. Y he encontrado el camino para volver a ser la persona que quería ser. Eso no tiene precio. La historia se hizo viral. Los medios de comunicación la recogieron. Las redes sociales la compartieron sin cesar. Un hombre elige el honor por encima de la fortuna, decía un titular. El tesoro del trastero devuelto a sus legítimos propietarios, decía otro. El buzón de Mark se inundó de mensajes. Algunos elogiaban su decisión, otros lo tachaban de tonto. Unos pocos coleccionistas privados le enviaron correos electrónicos airados acusándolo de sentar un peligroso precedente. Pero también hubo otros mensajes de arqueólogos que le agradecían por tomar una postura, de líderes de la comunidad maya que expresaban su gratitud, de estudiantes que decían que su elección los había inspirado a ingresar al campo de la preservación del patrimonio cultural. Un correo electrónico de una anciana de Guatemala incluía una fotografía de su abuela, una mujer maya con vestimenta tradicional, parada cerca de las ruinas donde se originaron algunos de los artefactos. Mi abuela contaba historias sobre estos objetos sagrados antes de morir. El correo decía, nunca pensó que volvería a verlos. Yo tampoco. Gracias por traer a nuestros antepasados a casa. Mark leyó ese correo 3 veces y luego lo guardó en una carpeta especial. Por eso era importante. Eso era lo que Harold Peden había querido. Eso era lo que significaba ser humano. Reconocer que algunas cosas pertenecen a todos, que algunas historias son más importantes que el beneficio individual, que el patrimonio es un legado que conservamos para los que vendrán después. Mark imprimió el correo electrónico y lo colgó encima de su nuevo escritorio en su nueva oficina de la universidad. Un recordatorio para los días en que este trabajo se volviera difícil, de por qué había elegido este camino. 6 meses después, Mark se encontraba en un pequeño pueblo de las tierras altas de Guatemala,
rodeado de montañas que habían sido testigos de siglos de historia humana. El aire era escaso y fresco, con aroma a pino y bosques. A su alrededor, los miembros de la comunidad se reunían con trajes ceremoniales, tejidos en brillantes tonos rojos, azules y amarillos, con diseños transmitidos de generación en generación. La ceremonia de repatriación estaba a punto de comenzar. Mark había viajado hasta allí con Vivian, Priya y Jake, que se habían tomado unos días libres en el trabajo para presenciar ese momento. El viaje había consistido en largos vuelos hasta la ciudad de Guatemala y luego un trayecto por carreteras de montaña que les había sacudido los huesos, pero ninguno de ellos había dudado cuando recibieron la invitación. El incensario ceremonial, cuidadosamente embalado y transportado con todas las precauciones, descansaba sobre una mesa cubierta con un paño cerca del pequeño santuario de la aldea. Había sobrevivido a 13 siglos, a saqueadores y coleccionistas, a ser olvidado en un almacén. Ahora volvía a casa. Don Esteban, el anciano de la aldea, se acercó a Mark con lenta dignidad. Tenía quizás 70 años. El rostro profundamente arrugado y los ojos brillantes de emoción. Habló a través de un traductor. Hemos oído que podrías haberte quedado con estas cosas, que podrías haberlas vendido por mucho dinero. Hemos oído que, en cambio, has decidido devolverlas. Mark se sintió de repente cohibido, consciente de lo inadecuadas que parecían sus acciones frente a lo que se había llevado. Nunca fueron mías para quedármelas. Pertenecen aquí, a vuestra comunidad, a las personas cuyos antepasados las crearon. Don Esteban puso su mano curtida sobre el hombro de Mark. Usted ha sido el puente. Ha traído de vuelta a nuestros antepasados. Esto es sanador. La ceremonia comenzó con oraciones en quiche, la lengua maya local. Mark no entendía las palabras, pero comprendía la reverencia, la alegría mezclada con la tristeza, la alegría por el regreso, tristeza por todos los años perdidos. Cuando lo invitaron, Mark ayudó a colocar el incensario en el santuario, una pequeña estructura de piedra que había permanecido en pie durante generaciones. La colocación se sintió ceremonial, significativa, como cerrar un círculo que se había roto décadas atrás. Después de la ceremonia formal, hubo comida, tamales envueltos en hojas de plátano, tortillas frescas, pollo guisado con hierbas locales. La comunidad los recibió no como forasteros, sino como invitados de honor. Los niños corrían entre los adultos, riendo. Los ancianos compartían historias a través de traductores, relatos que hacían referencia a los mismos objetos que se devolvían. Mark se sentó con Jake y comió comida sencilla que le supo mejor que cualquier comida de restaurante que hubiera probado en años. Esto es lo que estabas destinado a hacer, dijo Jake en voz baja. No catalogar en un sótano. Esto, conectar a las personas con su patrimonio. Nunca imaginé que se sentiría así, admitió Mark. Pensaba que devolver los artefactos sería el final, pero en realidad es el comienzo de las relaciones, del entendimiento, de algo que importa más allá de los propios objetos. Priya se unió a ellos, con los ojos brillantes. El Dr. Morales me dijo que están planeando programas educativos en torno a los artefactos devueltos. Los estudiantes de la capital vendrán aquí para aprender, para comprender su patrimonio en contexto, en lugar de detrás del cristal de un museo. Así es como se supone que debe funcionar. Al caer la tarde y mientras continuaba la celebración, Mark encontró un momento de tranquilidad para alejarse de la reunión. Subió a una pequeña elevación con vistas al pueblo y observó cómo el humo de las hogueras se enroscaba en el cielo oscurecido. Su teléfono vibró de forma inesperada. Había cobertura incluso allí. Era un correo electrónico de Ashford. La repatriación mexicana estaba prevista para el mes siguiente. Más artefactos volviendo a casa, más ceremonias, más sanación. Otro correo electrónico de Dennis. Te he vuelto a ver en las noticias. Te has convertido en toda una celebridad. No te olvides de la gente común. Además, nunca me devolviste esos $100. Considéralo una donación a la causa. Mark sonrió y respondió, te enviaré un cheque por correo con intereses. Gracias por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. Contempló el pueblo. Esta pequeña comunidad que mantenía tradiciones anteriores a las naciones y las fronteras, que había sobrevivido a la conquista y la colonización y a siglos de cambios. Lo habían hecho sin los artefactos durante décadas. Pero recuperarlos significaba algo, significaba validación,
Significaba reconocimiento, significaba que el mundo reconocía que su patrimonio era importante. A la mañana siguiente, antes de partir, Don Estban le entregó a Mark un regalo, un pequeño espejo de obsidiana pulido y liso, del tamaño de su palma, para reflejarse, dijo el anciano a través del traductor. Para que recuerdes este momento, para que te veas claramente. Mark lo aceptó con ambas manos, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Durante el largo viaje de vuelta, por carreteras de montaña, aeropuertos y finalmente a casa, Mark sostuvo el espejo con cuidado. Era un regalo personal, no un artefacto para catalogar o autentificar, solo un recuerdo. De vuelta en la universidad la semana siguiente, Mark se instaló en su despacho. Era pequeño, pero tenía una ventana con vistas al patio. En su escritorio había pilas ordenadas de correspondencia con los ministerios de cultura, documentos de planificación para la siguiente fase de repatriaciones y propuestas de investigación para proyectos de colaboración. En la pared había colgado la fotografía de Harold Peyton del artículo de la revista de 1985. Debajo, el correo electrónico impreso de la mujer guatemalteca cuya abuela había conocido estos artefactos. Y ahora, sobre su escritorio, el espejo de obsidiana. Viven se detuvo con un café. ¿Qué tal Guatemala? Perfecto, respondió Mark simplemente. Exactamente lo que tenía que ser. La delegación mexicana confirmó su visita para el mes siguiente. Tendrás que coordinarte con la aduana, organizar un transporte seguro y ocuparte de los protocolos diplomáticos. Lo sé, he estado haciendo listas. Ella sonrió. Te has vuelto bueno en esto. Tienes un talento natural para la diplomacia cultural. Estoy aprendiendo sobre la marcha. ¿No lo hacemos todos? Se detuvo en la puerta. Mark, ¿qué has hecho al elegir este camino en lugar del dinero fácil? Ha cambiado la forma en que la gente piensa sobre estos temas. Otras instituciones están observando. Algunas están iniciando sus propios programas de repatriación. Has puesto algo en marcha. Después de que ella se marchara, Mark se quedó sentado en silencio, mirando el espejo de obsidiana. En su superficie oscura, vio su reflejo, más viejo que hacía 6 meses, pero de alguna manera más el mismo. Las arrugas de preocupación no habían desaparecido, pero habían cambiado de carácter, transformándose de ansiedad en algo que se parecía más a un propósito. Sonó su teléfono. Jake. Hola, papá. Estaba pensando en ir este fin de semana. Quizás podríamos ir otra vez a ese restaurante italiano. Me gustaría mucho. Después de colgar, Mark volvió a su trabajo, revisando la documentación para la próxima ronda de repatriaciones. Todavía quedaba mucho por hacer, muchos artefactos esperando volver a casa, muchas historias esperando ser reconectadas con sus orígenes. Pensó en el hombre que había apostado $100 prestados por un trastero, desesperado y perdido, sin saber lo que iba a encontrar. Ese hombre había estado buscando algo que vender, alguna forma de sobrevivir un mes más. En cambio, había encontrado una forma de vivir. Mark cogió el espejo de obsidiana una vez más, estudió su reflejo, lo dejó y volvió a su trabajo. Había artefactos que devolver, comunidades a las que servir, promesas que cumplir. Y, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde pertenecía.